Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Hoy es miércoles 16 de junio del año 2021 después de Cristo y esta es la transmisión del estudio bíblico semanal de la primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Yo soy el pastor Luciano Márquez Jr. y quiero comenzar esta noche leyendo para ustedes en el Salmo 143, donde dice: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a orar para invocar el nombre del Señor. Padre, hasta ahora estamos en tu presencia, rogando que nos guíes en este estudio y en esta reflexión para bien de nuestras almas, para testimonio de aquellos que nos escuchan, para nutrir nuestras vidas con el mensaje que viene de tu Biblia, Señor, la cual tenemos en nuestras manos como un don precioso. Gracias, Padre, porque podemos venir a tu presencia a esta hora y cuídanos y guíanos en paz. Oramos por Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos en la presentación de esta serie a la que hemos llamado Jornada con propósito en la victoria de Dios. Esta jornada con propósito forma parte de nuestra campaña anual de propósitos. Esta es la jornada con propósitos, este año con énfasis en la victoria de Dios. Estamos teniendo muy buenas actividades en nuestra congregación y hemos estado reabriendo nuestros ministerios. Así que pongan atención a estas informaciones, estos anuncios que vamos a pasar delante de ustedes en este momento. Solo queremos enfatizar que pasado mañana, viernes 18, estamos programando una reunión de jóvenes de mayores de 17 años, no juveniles, jóvenes, en la iglesia a las 7:30 de la noche. Así que anímense, la pastora Alejandra está a cargo de esta actividad y estamos de esta manera trabajando para acercarnos más a las cosas de nuestro Dios. Y el sábado a las 5:30 de la tarde estaremos en el templo con las damas que van a ser parte de una reunión virtual a nivel estatal de la Unión Bautista de Mujeres Hispanas. Así que damas en el templo a las 5:30 de la tarde. Oramos por nuestros enfermos y por las personas en necesidad. Mañana a las 4:30 de la tarde es la conferencia telefónica de oración. Así que anímense, guerreros de la oración, para buscar al Señor y clamar a Él. Queridos hermanos, estamos en esta serie que hemos anunciado y hoy estamos en el propósito número 3 de la serie, al cual hemos titulado La comunicación de la victoria de Dios. Leo para ustedes en la versión Nueva Internacional un pasaje del apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses capítulo 2, los primeros 4 versículos. Es un pasaje muy personal, muy directo a aquellos hermanos
pero quiero que tenga significado para nosotros por lo que vamos a decir después. Dice el texto: nuestra exhortación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y le confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a adulaciones ni a excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco buscamos honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. El apóstol Pablo, por supuesto, está refiriéndose a una situación muy personal que ha vivido con algunos creyentes o con algunas iglesias o con algunas personas que malentendían, malinterpretaban o desviaban su ministerio apostólico y la manera en que él comunicaba el mensaje de parte de Dios. Pero la precedencia de este mensaje en la orden de Cristo y la manera en que Pablo lo realizó, sobrevivió, sobrepasó y anuló cualquier tipo de oposición, y el Evangelio ha llegado hasta nosotros en este día por la gracia y la misericordia de Dios a través de aquellos hombres que hablaron y comunicaron el mensaje de Dios. Así que el propósito que presentamos hoy es la comunicación del Evangelio. Y algunos aspectos de este tema ya lo tocamos recientemente en un par de estudios que titulamos hace un par de meses atrás, cuando hablábamos de nuevos enfoques en la evangelización personal. Pero vamos a hacerlo hoy de una manera más general, y es que el enfoque a la luz de esta jornada presenta o nos plantea que la victoria de Dios se proclama y se adelanta con la comunicación del mensaje de salvación. Por eso vamos a destacar que es nuestra tarea, con la cual estamos comprometidos con el Señor, predicar el Evangelio, comunicarlo, hacerlo saber en todo el mundo. Y esta es la gran comisión. La forma más sencilla que encontramos en el Evangelio está en el libro del apóstol Marcos, que dice que Jesús dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. De simple, tan sencilla, tan breve, así lo presenta Marcos y así tiene todo su significado. Vayan a predicar el Evangelio por todo el mundo y háganselo saber a cada una de las personas que ustedes se encuentren. En realidad no existe en la Biblia la palabra comunicación. Es una palabra mucho más contemporánea. Encontramos en la Biblia frases y expresiones que tienen ese sentido, pero como esa palabra técnica y oficialmente se usa hoy día, no está así en la Biblia. Tampoco está el término información o informar, excepto en versiones muy contemporáneas, porque se emplean, como dije, estas expresiones que tienen el mismo contenido en su significado, que es lo que vamos a destacar: comunicar, participar, dar a saber, hacer saber, predicar es la palabra correcta de acuerdo al término del Evangelio. Hay que recordar y tener siempre presente que nuestro Dios es un ser sublime, eterno, poderoso, que su naturaleza es inalcanzable para nosotros, muchas veces inexplicable, pero también Dios es comunicativo y se nos ha dado a conocer para que tengamos comunicación con Él. Desde el principio, por tanto, el arte de comunicar tiene a Dios como principal protagonista. Nadie como Dios, quien quiso transmitir vida al ser humano para hacerlo partícipe de su naturaleza divina. Y eso lo dice después el apóstol cuando habla de que muchos hablaron en nombre de Dios, pero Dios dio la última palabra al enviar a su propio Hijo Jesucristo. La comunicación en concreto es la base de las buenas relaciones. Por supuesto, la buena comunicación es la base de las relaciones humanas. Por eso entendemos que tener comunión con Dios es una forma de comunicación, contacto, encuentro que se da en el ámbito de la revelación y el conocimiento. El primer título que queremos que consideren con nosotros es este:
es necesario correr con la información completa. Y es que hallamos una historia en el Antiguo Testamento que no la vamos a leer completo porque son muchos versículos. Ustedes los pueden ver en sus Biblias. En 2 de Samuel, capítulo 18, versículos 19 al 32. Y esa historia, ese relato, está en el marco de los movimientos y las acciones del rey David en un periodo bastante sombrío de su reinado. Y esta historia nos permite recordar cómo las comunicaciones requieren condiciones que, además de ser conceptuales, tienen que ver con el contenido y el destino del mensaje que hay que llevar. El hijo mayor de David se había sublevado contra David, Absalón. Ustedes conocen esa historia seguramente. Absalón se rebeló contra su padre, formó un ejército, destronó a su padre, quiso incluso matarlo. David se refugió, huyó. Tenía gente que lo protegía, como el general Joab, que era un tipo, un militar tremendo. Pero en todos esos combates, Joab le dijo a David, no te metas, tú te quedas fuera, nosotros lo vamos a hacer. Y por supuesto David estaba muy sensible entre conservar su reino, porque él entendía que era una vocación divina, y enfrentar nada menos que a su hijo, que estaba por destronarlo. Así que se dio la batalla, y Absalón, en esa batalla con las tropas de Joab, resultó muerto. Hay muchas formas de explicar esto, pero no vamos a ir a detalle. Absalón murió en aquella batalla y fue derrotado su grupo sublevado. Por supuesto, pues Joab quiso mandar la noticia a David. Y entonces apareció un joven llamado Ahimaaz. Ahimaaz era hijo del sacerdote Sadoc. Y él vio que había que enviar una noticia al rey y que habían ganado la batalla, y él se ofreció para ir con la noticia. Pero Joab no quería que él se fuera con la noticia, intencionalmente no le dejó saber todo lo que había que decir. Joab tenía un poco de temor de que David, un arranque de ira o de angustia, le diera un golpe a aquel mensajero, y era nada menos que el hijo del sacerdote Sadoc, un hombre que había respaldado mucho a David. Porque en ese momento Joab estaba juzgando a David por sí mismo, un tipo impulsivo. Así que Joab llamó a un criado, un soldado cualquiera que no era ni tan siquiera hebreo, y le explicó lo que tenía que decir y lo mandó a la carrera a ver a David, que estaba ya refugiado en un lugar lejano. Ahimaaz, sin embargo, dice, pero déjame ir también, yo quiero dar la noticia de que tuvimos la victoria. Pero ¿para qué vas a ir? Le dijo Joab, no hace falta. Sí, déjame correr. Bueno, pues corre. Y indudablemente corrieron los dos hombres. Allá estaba David en un lugar escondido por allá, en un lugar alto, y los soldados de David le dijeron, ahí viene un hombre corriendo y parece que trae mensaje, parece un mensajero de buenas noticias. Y después la otra noticia era, pero viene otro detrás, y ese corre como el hijo del sacerdote, porque parece que era un hombre atleta. Y efectivamente, aunque salió después, el hijo del sacerdote llegó primero. Cuando David le preguntó, bueno, ¿cuál es la noticia? Y dice, bueno, pues la noticia es que ganamos la pelea, rey. Estamos en victoria, el Señor nos dio el éxito, ya no tienes nadie que te esté persiguiendo. Pero David estaba más interesado en la otra parte de la noticia. Y de mi hijo Absalón, ¿qué me dice? Ahimaaz no sabía nada. Pues de eso sí no sé, no me enteré. Yo vi que ganamos y por donde estábamos nosotros, pues la victoria se realizó. Y dice, bueno, pues échate por un lado, esa noticia no me interesa. Y entonces llegó el otro criado. El otro criado venía con la noticia completa. Sí, ganamos la victoria, tuvimos la victoria, ganamos la pelea. Y David preguntó, ¿y Absalón? Y el hombre que le dijo, así queden todos tus enemigos, porque Absalón no pudo pasar la prueba. Absalón está muerto. Bueno, pues eso tiene muchas formas de explicarlo dentro de la historia bíblica, pero el detalle es que hay que recordar que comunicar una noticia requiere tener la información completa. Y la comunicación, por tanto, es una acción para establecer comunión. La comunicación es una acción en que se permite el intercambio de información o de conocimiento. Sin embargo, tenemos que afirmar la necesidad de contar el mensaje
completo y correcto, tal como Dios nos los encarga. Este es el caso de la historia que leímos de los dos mensajeros que trajeron noticias a David. Hay que aprender a comunicar o a ser intencional en nuestra manera de hacerlo para que en el desarrollo de la jornada, según avanzamos, podamos hacerlo cada vez mejor. Y eso es parte de nuestro entrenamiento. La comunicación, por tanto, es una habilidad que se ejercita, un oficio que se adquiere, una comisión que se cumple, una tarea en la que uno se envuelve definitivamente. Piensen entonces ahora en esta idea principal. La victoria de Dios se anuncia en la comunicación del Evangelio. Eso es precisamente el tema que estamos tratando de decir. No es fácil comunicar el Evangelio bajo las condiciones actuales de la humanidad. Muchos cristianos tienen el deseo de ser testigos efectivos de la fe, pero les resulta muy difícil lograrlo porque o no saben cómo, o no se atreven, o no tienen dónde cumplirlo. En la historia bíblica encontramos muchos ejemplos de estas dificultades. Por ejemplo, Moisés, cuando fue llamado por Dios, enseguida expresó al Señor que tenía una incapacidad para hablar. Yo no hablo bien. Algunos dicen que era medio gago o tal vez fue solamente una excusa. Yo no puedo hablar bien, no voy a poder decir las cosas bien. Dios le dijo, no te preocupes, ahí te tengo preparado a tu hermano Aarón. Aarón va a hablar por ti. Y Aarón habló por Moisés al principio, pero después ya Moisés se le quitó aquello y habló en aquel terrible tiempo en que tuvo que enfrentarse con Faraón. Dice Éxodo 19:7, Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Así que ahora sí, Moisés estaba diciendo, esto es todo lo que les puedo decir, porque Dios le quiere hacer saber a ustedes lo que va a hacer. Los profetas también fueron muy precisos en dar a conocer a la gente de su tiempo el mensaje de Dios y comunicarles las leyes y los mandamientos para que pudieran obedecer con fundamento y con resolución. Ya hemos tenido estudios de eso muy recientemente, pero solamente les leo a Jeremías 42:4, que dice que Jeremías les respondió a los que habían venido a preguntarle, ya los he oído. Voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, de tal como me lo han pedido, les comunicaré todo lo que el Señor me diga y no les ocultaré absolutamente nada. Así que un poco tomando el ejemplo de Moisés y de Jeremías, podemos hablar un poco también del perfil de un buen comunicador. El perfil de un buen comunicador es el proceder de un evangelista. Así que trayéndolo del Antiguo al Nuevo Testamento, vamos a saber y a comprender que hay mucha falta de comunicación entre la gente. Y la gente le falta entendimiento uno de los otros y por eso hay tantos problemas. Un dicho muy corriente en nuestra cultura latina es que la gente hablando se entiende, pero a veces ni así, porque no hablan el mismo idioma o porque no tienen las mismas intenciones. La responsabilidad de todo cristiano es compartir las buenas nuevas de Cristo con los demás. Por lo tanto, va por nosotros que seamos capaces de perfilar nuestras actitudes y actividades para conducirnos en el papel de evangelistas. Como Pablo le dijo a los Corintios, esto es precisamente de lo que hablamos, 1 Corintios 2:13. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Nosotros sufrimos los problemas que genera la mala comunicación y en el hogar, en el matrimonio, en las parejas, con los amigos, con los hijos, con los padres, en la escuela, en el trabajo, en la vida social, pública, económica, política, ideológica. La transmisión del conocimiento, la información que se intercambia, la comunicación a veces tiene muchísimos obstáculos. Por lo tanto, los comunicadores tienen que perfilarse muy bien, tienen que afilarse, tienen que ser muy precisos. Y es que comunicar el Evangelio no es una tarea exclusiva de los pastores de la iglesia, ni de los profesionales de las publicaciones, ni de los medios de comunicación de contenido religioso, esos programas que se dan por televisión o que usted ve en la internet. La comunicación del Evangelio es tarea de todo cristiano, que puede y debe realizarse continuamente,
diariamente, tomando ocasión del trabajo, de las relaciones familiares y sociales, de las oportunidades que Dios nos presenta. Siempre podemos afirmar y conocer y estar seguros que el ser humano, tal como Dios lo creó, está hecho para comunicarse y para amar. O como dijo un filósofo inglés, ningún ser humano, ningún hombre es una isla rodeada de mar. Uno está en contacto con el continente de toda la humanidad. Y no va a haber en esos obstáculos, como no sea, los que pongan el enemigo. Pero desde el punto de vista natural, el ser humano está hecho para comunicarse y para amar. Así lo hizo Dios, a su imagen. Y como ha pasado con todo, esa imagen se ha dañado, se ha empañado por el pecado, pero nosotros podemos pulir el mensaje para restituir en el ser humano la imagen divina tal como Dios mismo lo propone. El apóstol Pablo se lo decía a Romanos, y esta es una porción del capítulo 1 que ya tocamos el domingo pasado. En esta versión dice los versículos 19 y 20. Pablo dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. La información está allí. Pero por supuesto Dios nos ha encargado a nosotros de hacerla más clara, de transmitirla, de sembrarla, de plantarla, de darla a conocer. Y ese perfil de un buen comunicador nos descubre la oportunidad de progresar personalmente, ya que al mejorar nuestra comunicación nos acercamos más a las personas. Al poder hablar con más confianza, con más seguridad, estamos más accesibles y hacemos que las relaciones humanas sean una vía directa para cumplir la tarea del evangelista. Así que la evangelización es participación del conocimiento, compañerismo que brota de la fe, comunicación de la fe en cualquier condición, en cualquier lugar, a cualquier persona. Pablo le dijo a Filemón de esta manera, versículo 6, pido a Dios que el conocimiento que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hoy tengo para ustedes un invitado especial, y es que en esta serie hemos tratado de tener invitados que den algún testimonio relativo a lo que estamos diciendo. Vamos a escuchar a nuestro querido hermano Alfredo Valderas. Él nos va a dar un testimonio de cómo él ha sido un comunicador del evangelio en condiciones muy peculiares. Cuando compartimos el evangelio de Cristo, la mayor parte de los casos va a ser rechazado. Mas, sin embargo, las personas a quien tú lo has compartido van a quedar con una duda. Siempre van a estar dudando de algo, de lo que han aprendido, de lo que les han enseñado en el camino, de sus costumbres, de sus tradiciones. Entonces es cuando ahí debemos de aprovechar. Yo te voy a contar de un caso de un compañero de trabajo. Él, pues al principio yo le compartí el evangelio de Cristo y él me decía, no, ahorita no, mira, en su tiempo, en su momento, no, aún no es tiempo. Y poco a poco él me empezaba a hacer preguntas. Y entonces llegó el momento de que yo le decía, acompáñame a la iglesia, vamos, para que tú aprendas. Si no te parece, pues no pasa nada, no hay ningún compromiso, nadie te va a obligar. Y este joven comenzó a ir a la iglesia. Él llegó de repente, solo. Bien, yo dije, wow, qué bueno. El Espíritu Santo de Dios ha trabajado en ese corazón. Después, habló con el pastor de la iglesia local que era en Frijol, y él aceptó a Cristo en su corazón. Lo confesó como su Salvador y único Señor. Cuando él, por cuestión de trabajo, cambia de domicilio
y se viene a vivir a New Brunswick. Él pregunta de una iglesia y le damos la dirección de aquí, la primera iglesia hispana de New Brunswick. Él se empieza a congregar, empieza a hablar con el pastor Márquez y pues mira lo que son las cosas. Uno tiró la semilla, otro la regó, que es el Espíritu Santo de Dios. Otro, ¿sí?, se encargó de hacer la oración de confesión de fe. Y en New Brunswick, el pastor Márquez terminó la obra bautizándolo. Así trabaja el Señor. A veces nosotros queremos que en nuestro tiempo la gente reciba, la gente confiese, pero no es así. Es en el tiempo de Dios. Y así como yo, no te desanimes. Sigue predicando el Evangelio. Continúa adelante. Cristo, cuando vino a la tierra, fue rechazado. ¿Por qué nosotros no? Pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es llevar el Evangelio. Compartirlo. Dios les bendiga. Damos gracias al hermano Alfredo por este testimonio tan vibrante y nos sirve de ejemplo para entender lo que queremos decir a continuación. Queremos hablar de la importancia del testimonio en la comunicación del Evangelio. Vivimos en un mundo con características diferentes a cualquier mundo anterior, porque la marcha de la humanidad sigue adelante. Los retos que cambian en cada época, periodo, etapa de la marcha de la humanidad nos hacen pensar y repensar en este compromiso. Si bien el mensaje sigue siendo el mismo porque no cambia la palabra de Dios, la forma de comunicarlo debe ajustarse a las versátiles situaciones en que nos encontramos en este tiempo. La gran comisión que Cristo nos dejó es el llamado a la evangelización del mundo entero. Y por eso tenemos que aprovechar todos los medios de comunicación a nuestro alcance para compartirlo con una información completa del propósito y el plan de Dios. Marcos 5:19. Hay una expresión de Cristo muy interesante que le dijo a aquel hombre al cual él curó de una enfermedad demoníaca. Y dice, cuando aquel hombre quería irse con Jesús, dice el texto de Marcos 5:19, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Indudablemente aquel hombre podía decir muchas cosas y contar con detalles algo muy personal del poder del Evangelio, del poder del Señor en su vida. Comunicar el Evangelio es algo más que informar acerca del plan de la salvación. Es algo más también que advertirle a la gente de las consecuencias de desobedecer a Dios. Es mucho más que asustarles con el juicio y con el infierno. Las enseñanzas de Cristo realmente nos exigen, nos reclaman ser amables, hacer el bien al prójimo, preocuparnos por los pobres y por las necesidades de los oprimidos, luchar por la justicia y por la paz. Pero testificar de Jesucristo como Redentor va más allá de dejar de saber a la gente que somos conscientes de su necesidad o hacer algo por ellos. Sí, es verdad. Muchas veces lo que hacemos es un testimonio que habla muy claro de lo que creemos, pero nosotros no podemos hacer sin decir. Hay que decir, porque el testimonio cristiano en la comunicación de una verdad se convierte en un estilo de vida, en un modo de acción que nos levanta en la adoración, que nos mueve al servicio con un llamamiento a la reconciliación y a la restitución que no se le puede dar a nadie con un regalo en una bolsa. Es una experiencia personal de fe, conversión y entrega al Señor. Por lo tanto, la comunicación del Evangelio no deja lugar a dudas de que la información tiene que ser correcta. Dios ama al pecador, pero el pecador tiene que arrepentirse, confesar su pecado, tener fe y obedecer la palabra de Dios. De esa manera hacemos partícipes a los oyentes de la gracia de Dios y les transmitimos el conocimiento del poder del Espíritu Santo para seguir en el discipulado de Jesucristo. Un último tema entonces que queremos afirmar con ustedes.
Predicar el Evangelio presenta desafíos en su comunicación. Si vamos atrás a la historia bíblica más inicial de la humanidad, tenemos aquel momento crucial que se conoce como la confusión de Babel. Los seres humanos, desobedeciendo el propósito de Dios de expandirse, se habían concentrado en aquel lugar y quisieron incluso hacer una torre con que supuestamente iban a destronar a Dios del cielo. Y allí fue el origen de muchos problemas. Dios decidió confundir las lenguas, y yo pienso que confundió no solo las lenguas, sino también las razas y otras muchas cosas entre aquellos seres humanos, y la falta de entendimiento, de comunicación entre aquella gente les hizo tomar caminos distintos, y de una manera indirecta Dios hizo que se cumpliera su propósito de que la tierra fuera poblada y que el hombre dependiera de Dios. Así que hay desafíos tremendos en la comunicación muchas veces, porque nos parece que estamos algunas veces en Babel, hablándole a la gente porque no entienden o no quieren entender, o están sus entendimientos entenebrecidos. Evangelizar, por tanto, es un tipo de comunicación que solo es efectiva y verdadera si lleva el mensaje completo y directo de Dios, porque así es como Dios lo hace funcionar. La palabra de Dios tiene poder. No hay ninguna cosa que inventemos, no hay ninguna filosofía, no hay ningún libro de ciencia, no hay ningún libro de teología, ni de homilética, ni ninguna cosa más importante que decir lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios tiene poder. El apóstol Pedro lo escribió así, segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice Pedro: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros creemos. Hay que dar el mensaje tal como nos lo comunicaron, y así se lo transmitimos, se lo pasamos a la gente que escucha. Es muy importante entonces entender los desafíos de comunicar el Evangelio y considerar que una buena comunicación es importante. Los cristianos tenemos que ser, por lo tanto, bien informados, estudiar la palabra, apropiarnos de sus enseñanzas, vivir conforme a las doctrinas, para que podamos de verdad explicarles bien a la gente lo que la gente no entiende. Porque aún así vamos a encontrar estos retos. Romanos 1:28, en el mismo pasaje que usamos el domingo pasado, dice el apóstol de esta manera, hablando de la situación de la humanidad en aquel tiempo, en el presente, dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Y por eso mucha gente está perdida, porque no quiere rendirse y arrepentirse. Nuestra comunicación, nuestro mensaje, nuestra obra es llevarles a ellos la palabra de fe y de esperanza. Y esta es una herramienta de trabajo muy útil, porque estimula nuestro conocimiento cristiano. Nos apasiona la evangelización cuando somos auténticos discípulos que vivimos en la confianza de sentirnos unidos al Maestro, formando parte de esta gran familia que es la cristiandad, la iglesia, la comunión de los hermanos unos con otros. De esta manera tenemos que hablar como sea. Recuerdo por ustedes un momento interesante que viene a colación con lo que estoy diciendo. Zacarías, el que fue después el padre de Juan, llamado el Bautista, Juan el Bautista, Zacarías era un sacerdote, y cuando él tuvo la visión en el santuario que le dijo que su esposa, que era estéril, iba a tener un hijo, Zacarías puso un poco de duda, y el ángel lo sancionó de parte de Dios: te vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. Y salió del santuario y no podía hablar, y la gente le preguntaba, y fíjense qué interesante, por eso traigo esta colación. Dice: cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo.
Bueno, pues a veces puede ser que nos cierren la boca, pero todavía podemos hacer señas, todavía podemos poner mensajes, todavía podemos usar signos para dar a conocer este mensaje. El mensaje cristiano de por sí es bien sencillo, bien simple, está al acceso de cualquiera que ponga atención, pero ese es uno de los mayores desafíos que tenemos en la evangelización, hacer que la gente escuche, que atienda, que entienda, que responda y actúe en consecuencia al llamamiento. Y ahí es donde está precisamente nuestra tarea como comunicadores, buscar la forma de ir por todos esos pasos, hacer que nos escuchen, hacer que nos atiendan, hacer que entiendan, hacer que respondan y que actúen en consecuencia como hemos hecho nosotros. Por eso es que la comunicación del Evangelio requiere una técnica espiritual particular para su transmisión, para que sea exitosa, efectiva, eficiente, triunfante. Puede ser que no tengamos medios técnicos muy elaborados, ni tengamos la capacidad económica o material de transmitir con grandes torres de señales de radios y señales de televisión. Pero ya ustedes ven, nosotros tenemos aquí en la iglesia estos medios técnicos que dirige nuestro querido hermano Lester Márquez, y él es el coordinador del Ministerio de Medios Técnicos y el ministro de Adoración de la iglesia. Dios le ha dado capacidad, inteligencia y una actitud profesional para que usemos estos medios. Y parece sencillo, pero alcanzamos a mucha gente. Bendito sea el Señor. Lo importante de todas maneras sigue siendo que el mensaje se comunique con claridad. Ese es el propósito en el cual estamos comprometidos. Ese es el propósito que Dios quiere cumplir en nuestras vidas, y la victoria en eso está garantizada. Desde el principio hubo falta de comunicación hasta el día de hoy, pero hay claves que nosotros podemos marcar con este gran mensaje del amor de Dios, y hay ocasiones para comunicarlas que no las vamos a perder. No vamos a hablar hoy de técnicas, porque ya lo hicimos hace recientemente, pero recuerden que tenemos muchas cosas como la internet, los medios técnicos, las redes sociales y un montón de oportunidades para comunicar el mensaje del Evangelio, que no tiene necesariamente que poner una carpa en el parque y que se llene de gente. En conclusiones, hay una cosa importante que yo quiero destacar en este estudio de forma particular. Miren, nosotros no podemos dejar de predicar porque alguna gente se sienta ofendida. Estamos enfrentando esta situación en la sociedad actual, y algunos piensan que los cristianos debemos renunciar a predicar porque eso equivale a violar los derechos de otras personas que quieren creer de otra cosa. No, así no comenzó el Evangelio, así no va a seguir el Evangelio, así no nos manda el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio, escuchen o no escuchen, oigan o no oigan. De hecho, Jesús dijo muchas veces, para que oyendo no oigan y viendo no vean. Queriendo decir, alguna gente ni así va a aceptar. Así que nosotros tenemos que predicar, porque hay que comunicar este Evangelio para que no se pare lo que Dios nos mandó, que es una orden continua. Recuerden lo que Cristo dijo una vez en Lucas 19, 39 al 40. Dice en este momento de la entrada triunfal a Jerusalén que llegaron unos fariseos que estaban entre la gente y le reclamaban a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos, porque estaban gritando y diciendo aleluya y hosanna. Reprende lo que tienen mucha bulla. Dice el texto que Jesús les respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Yo te invito a los cristianos, insisto y voy a volver a afirmar que la comunicación del Evangelio es un placer moral y un urgente deber espiritual de los cristianos, pero también tenemos en eso una advertencia. Si nos callamos nosotros, van a hablar las piedras, y hay de nosotros si tienen que hablar las piedras porque le tomamos miedo a que se ofenda a la gente, o que a la gente no le parezca, o que nos persigan en la sociedad. Nosotros no tenemos ahora persecución, pero vendrá la persecución como lo pasó a los cristianos de los primeros siglos. Eso es parte de la profecía. La marcha victoriosa de los que van adelante en el discipulado de la fe es dar a saber este mensaje, hacer conocer el Evangelio, hacerlo oír, hacerlo entender, predicar. Y esa orden del Señor es la comunicación victoriosa del Evangelio de Jesucristo. En esto estamos todos comprometidos y tenemos muchos ejemplos. Hebreos 13:7, el apóstol nos hace pensar en esto. Dice: acuérdense de sus dirigentes
que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. La comunicación del Evangelio, hermanos y hermanas, es una victoria garantizada, pero tenemos que esforzarnos y ser fieles. Hay que afinar nuestras habilidades, hay que aprovechar las oportunidades, hay que tomar los riesgos. Y por aquellos que están en este trabajo de comunicación, el apóstol le dijo a los efesios estas palabras que yo les comparto para terminar, Efesios 6:19. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, la comunicación de la palabra de Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Con esto terminamos el estudio de hoy. Vamos a orar y tengan presente, pues, darle a este estudio, denle me gusta, compártanlo, úsenlo precisamente, que lo que estamos haciendo como una comunicación evangelística en sus contactos en las redes sociales. Vamos a orar para terminar. Y ahora, Padre, te agradecemos mucho la oportunidad de haber traído este mensaje para venir de nuestras almas, para testimonio de aquellos que escuchan, para proclamación de la salvación que está en tu palabra prometida para aquellos que tienen fe. Permite que con este propósito nosotros vayamos a la victoria, sabiendo que tú nos acompañas y nos das los recursos. Despídenos en paz y descanso en esta noche. Oramos por Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanos. Terminamos por hoy.